Salga el mensaje de que estoy grabando, empezamos. Ya aquí. Bueno, buenos días chicos de décimo de básica superior, paralelo B. Bienvenidos a la semana número 5 del proyecto 6. Bueno, vamos a los datos. Como decía, ¿no es cierto? Estamos en la unidad educativa Manuel de J. Calle, semana 5, proyecto 6. Estamos en la materia de ciencias naturales con los chicos del décimo B. El tema de hoy es sobre los alcoholes y fenoles. Les saluda su profesor, el máster Jorge Muruzumbay. Bien, empezamos. ¿Qué son los alcoholes y fenoles? Son un grupo de moléculas orgánicas caracterizadas por la presencia de uno o más grupos oxidrilo, que significa que tienen moléculas de oxígeno e hidrógeno como grupo principal, este grupo que está aquí. Vamos a ver también dos cosas, las propiedades físicas y las propiedades químicas. Seguimos. Dentro de las propiedades físicas tenemos la solubilidad, el punto de ebullición, el punto de fusión y la densidad. Vamos con la solubilidad. Es la formación de puentes de hidrógeno cuando los oxígenos unidos al hidrógeno en los alcoholes forman uniones entre sus moléculas y las del agua. Permiten la asociación entre moléculas de alcohol a partir del hexanol. Son solubles solamente en compuestos orgánicos. La segunda, ¿cuál es la segunda propiedad? El punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de ramificaciones. Vamos con el punto de fusión. Aumenta a medida que aumenta la cantidad de carbonos. Y la densidad de los alcoholes aumenta con el número de carbonos. ¿Sí? Bien, seguimos. Vamos con ya vimos las propiedades físicas, ahora vamos a ver las propiedades químicas. Y dentro de las propiedades químicas, ¿cuáles están ahí o cuáles son? La deshidratación, la halogenación, la deshidrogenación y la oxidación. ¿Sí? Bien, vamos a ver cada una de ellas. Póngale mucha atención, por favor. ¿Cuál es la primera? La deshidratación. Es una propiedad de los alcoholes mediante el cual podemos obtener éteres o alquenos. Vamos con la halogenación. El alcohol reacciona con el ácido hidráxico para formar haluros de alquino más agua. Con la deshidrogenación, los alcoholes primarios y secundarios, cuando se calientan en contacto con ciertos catalizadores, pierden átomos de hidrógeno para formar aldehído o cetonas. Y tenemos la oxidación, es la reacción de los alcoholes para producir ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos, dependiendo del tipo de alcohol y catalizador. Bien, continuamos. Verán que esas eran las dos propiedades, las físicas y las químicas. Vamos ahora a ver, cuando toca, las diferentes reacciones del alcohol. Tenemos reacciones donde los alcoholes actúan como nucleófilos y reacciones en las que los alcoholes actúan como electrófilos y reacciones en las que actúan como catalizadores. Vamos a la primera, reacciones donde los alcoholes actúan como nucleófilos.
un alcohol como un nucleófilo, tenemos aquí, miren, el grupo RH es un nucleófilo débil, ¿no es cierto? Sí. Y un nucleófilo RO, cuando pierde el hidrógeno, ¿sí?, se transforma en un nucleófilo fuerte. Si se forma un nuevo enlace OC, se rompe un enlace OH. Tenemos aquí también un alcohol como electrófilo. El OH es un buen grupo saliente. Si este está protonado, la mayoría de los nucleófilos son bases fuertes que podrían remover al hidrógeno positivo. Y aquí tenemos unos ejemplos del alcohol como electrófilo. Seguimos al otro. Distintos tipos de reacciones en los que actúan los catalizadores, ¿sí? Los alcoholes reaccionan con diazocompuestos que forman ésteres o éteres, pero el diazometano y las diazocetonas reaccionan con mayor facilidad, produciendo así metiléteres o acetoéteres respectivamente con diazometano. Bueno, el método más costoso requiere precauciones para las condiciones son moderadas y tiene altos rendimientos. El diazometano por lo general es utilizado para metilar alcoholes que pueden presentar reacciones indeseadas, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Las esterificaciones carboxílicas. Tenemos aquí que la esterificación de Fischer-Tropsch, la esterificación de Fischer-Tropsch o esterificación de Fischer es un tipo especial de esterificación que consiste en la formación de un éster por reflujo de un ácido carboxílico y un alcohol en presencia de un catalizador ácido. La reacción fue descrita por primera vez por Emil Fischer y Arthur Speer en 1895. La mayoría de los ácidos carboxílicos son aptos para la reacción, pero el alcohol debe ser generalmente un alcohol primario o secundario. Los alcoholes terciarios son susceptibles a la eliminación y los fenoles suelen ser muy poco reactivos para dar rendimientos útiles. Los catalizadores más comúnmente usados para una esterificación de Fischer incluyen el ácido sulfúrico, ácido torsílico y un ácido de Lewis. Bueno, eso es pura teoría. Vamos al otro tema, que es el alcohol en las diferentes industrias, ¿sí? Los alcoholes se utilizan como productos químicos intermedios y disolventes en las industrias de textiles, colorantes, productos químicos, detergentes, perfumes, alimentos, bebidas, cosméticos, pinturas y barnices. Algunos compuestos se utilizan también en la desnaturalización del alcohol, en productos de limpieza, aceites y tintas de secado rápido, anticongelantes, agentes espumígenos y la flotación de minerales. Esto significa que tenemos la presencia de los alcoholes y fenoles en todos los enseres domésticos, ¿no es cierto? Sí, todo lo que usted toca, jabón, aceite, detergente, perfumes, ¿qué más? Colorantes, todos estos elementos ya han pasado por donde, por estos alcoholes y fenoles, ¿no es cierto? Sí, aquí vamos a ver, por decir, el metanol, el pentanol, el etanol, el propanol, butanol, el isopropanol, el octanol, alcohol endógeno y el alcohol absoluto. Esos son los que se utilizan en la industria y vamos a verlo uno por uno. Bien, el metanol es muy tóxico,
su ingestión puede causar ceguera y hasta la muerte. Es un combustible de muy alto rendimiento, por lo que se lo usa como combustible de autos de carrera, pero como combustible es menos conocido que el etanol debido a sus altos costos. Sí, bueno, esto se lo utiliza en las industrias de las pinturas, ¿no es cierto? Sí, bien. Ya dice aquí que el metanol es un disolvente de tintas, colorantes, resinas y adhesivos. Se utiliza en la fabricación de películas fotográficas, plásticos, jabones, textiles, tintes de madera, tejidos en la capa de resina sintética, cristal inastilillable y productos impermeabilizantes. Sirve como materia prima para la fabricación de muchos productos químicos y es un ingrediente de decapantes de pinturas y productos desengrasantes, líquidos embalsamadores y mezclas anticongelantes. Bueno, el metanol se lo utiliza en muchos de estos productos, sí. Bien. Seguimos. ¿Cuál es el siguiente? El pentanol se utiliza en la fabricación de lacas, pinturas, barnices, decapantes, caucho, plásticos, explosivos, líquidos hidráulicos, pegamentos para calzado, perfumes, productos químicos y farmacéuticos, y en la extracción de grasas. Cuando se utilizan como disolventes sirven perfectamente las mezclas de alcoholes, pero para síntesis química o extracciones más selectivas se requieren a menudo productos más puros. Acá ustedes ven, miren, estos sprays, ahora que viene Carnaval, también van a encontrar aquí estos productos, ¿sí? Bien. Seguimos. Seguimos. Tenemos el etanol. El etanol es la materia prima de numerosos productos como acetaldehído, éter etílico y cloroetano. Se utiliza como anticongelante, aditivo alimentario y medio de crecimiento de levaduras en la fabricación de revestimientos de superficie y en la preparación de mezclas de gasolina y poleptídeos. Bueno, y con este famoso etanol, hace algunos años atrás, actualmente miren, esto están utilizando también por la cuestión del COVID, ¿sí? Y cuando usted se lava la mano, esto es un alcohol, pero un alcohol extremadamente fuerte, ¿sí? En su concentración tiene casi el 90% del producto activo, ¿ya? Por eso se lo utiliza acá en la fabricación de estos productos. Hace algún tiempo, este etanol, hace unos 6, 7 años, como prohibieron la venta de alcohol libre, ¿sí? Alcohol, como quien dice, alcohol casero, ¿ya? La gente, ¿qué hizo? ¿Qué hizo la gente? Compraban este etanol de las industrias, ¿ya? Y lo rebajaban ¿con qué? Le ponían agua, pero en definitiva seguía siendo altamente fuerte, no tóxico, fuerte, ¿ya? Y en algunos lados vendían este etanol como bebida alcohólica, pero en definitiva no lograban bajarlo, la intensidad o el porcentaje de actividad de este producto con el agua, y hubo algunas decenas de muertos en el Ecuador por el uso inapropiado de este etanol. Miren aquí, la producción de
butadieno a partir del alcohol etílico ha tenido una gran importancia en la industria de los plásticos y el caucho sintético. El alcohol etílico puede disolver muchas sustancias y por este motivo se utiliza como disolvente en la fabricación de fármacos, plásticos, lacas, barnices, plastificantes, perfumes, cosméticos, aceleradores del caucho. Es un líquido muy volátil y constituye la materia prima de numerosas industrias de licores. Aquí lo que yo le decía, sí lo utilizan para hacer licores, pero las industrias saben cómo hacer, ¿sí? Perfumes, cosméticos y jarabes. También se usa como combustible y desinfectante. Ya. Seguimos. El propanol es un disolvente utilizado en lacas, cosméticos, lociones dentales, tintas de impresión, lentes de contacto y líquidos de frenos. También sirve como antiséptico, aromatizante, sintético de bebidas no alcohólicas y alimentos, producto químico, intermedio y desinfectante. Se utiliza como un antiséptico aún más eficaz que el alcohol etílico. Su uso más común es en forma de quita, esmalte, ya, o removedor, ¿no es cierto? Sí. Disolvente para las lacas, resinas, revestimientos y ceras. También para la fabricación de líquido de frenos, el ácido propiónico y plastificadores. Bueno, lo más común que ustedes conocen son las famosas tintas de impresora, ¿sí? Así que ya saben, el propanol es utilizado en uno de los tantos productos que ustedes conocen de forma diaria, ya en las tintas de impresora. Y por acá también hay otros productos. Tenemos el butanol, se emplea como disolvente de pinturas. Se han visto ustedes cuando van a pintar la casita, se compra pintura de, más que todo la de esmalte, no la de la otra, ¿ya? El maestro pintor dice hay que rebajarla y se la mezcla con este producto, ¿no es cierto? Para que no sea muy espesa la pintura. Ya como disolvente de pintura, lacas, barnices, resinas naturales y sintéticas, gomas, aceites vegetales, tintes y alcaloides se utilizan como sustancia intermedia en la fabricación de productos químicos y farmacéuticos y en las industrias del cuero artificial, textiles, gafas de seguridad, pastas de caucho, barnices laca, impermeables, películas fotográficas y perfumes. Bien, entonces este butanol se lo utiliza en esa manera, ¿sí? Aquí están algunos productos de cueros artificiales. ¿Cuál es la característica de estos cueros artificiales? Si tú lo vas a usar, te duran una semana, 2 semanas y se te dañan esos cueros. Sí, hay correas, zapatos también. Tenemos el isopropanol, de características similares a las del predecesor. El isopropanol es principalmente incluido en la producción de cosméticos como disolventes. Ya tenemos la famosa acetona, aunado a propiedades desinfectantes en la asepsia cutánea para las uñas o el cutis, pero difícil va a ser para el cutis. Tenemos el ocanol, logrado de la destilación de aceites esenciales por medio de éteres. Es empleado para producir olores y sabores para la perfumería. Su fórmula es, ahí ustedes la pueden ver, esta fórmula. Tenemos alcoholes endógenos, compuestos orgánicos, productos de reacciones bioquímicas en el organismo,
con la fermentación de los carbohidratos presentes en el cuerpo a causa de levaduras o bacterias que produce una disminución en el nivel de acetaldehído y es detectado en el cuerpo por diagnóstico sobre una mala absorción intestinal y demás trastornos en el cuerpo digestivo. Tenemos el alcohol absoluto, es el más puro debido a su carencia de casi total de agua, de ahí que se le llame deshidratado. A consecuencia de su pureza es utilizado como parte de algunas reacciones químicas y como ingrediente de numerosos medicamentos destinados a tratar afecciones intestinales. Este es muy fuerte, ¿sí? Muy fuerte y hay que tener mucho cuidado con este alcohol. Bueno, para desinfección, sí vale, de las manos, de las heridas. Tenemos los fenoles, ya terminamos. Vamos a ver qué dicen los fenoles. Los fenoles son compuestos que presentan uno o más grupos hidroxil unidos directamente a un anillo aromático. El fenol es el miembro más sencillo de esta serie homóloga y es denominado también hidroxibenceno. Vamos a ver dos cosas, las propiedades físicas y las químicas. Las físicas. Los fenoles presentan algunas propiedades semejantes a los alcoholes debido a la presencia del grupo OH. Sin embargo, conforman otra familia química y la mayoría de sus propiedades y los métodos para su obtención son diferentes. Los fenoles más sencillos son líquidos, sólidos, blandos e incoloros y se oxidan con facilidad, por lo que se encuentran coloreados en presencia de impurezas o bajo influencia de la luz, el aire y ciertos compuestos como el cobre y el hierro. El fenol puede teñirse de amarillo, marrón o rojo. La solubilidad, dentro de las propiedades físicas tenemos la solubilidad. El fenol es poco soluble en el agua, ya que aunque presenta el puente de hidrógeno, la proporción de carbono con respecto a la cantidad de OH es muy baja. Para que los compuestos que contienen grupo OH sean solubles en el agua, la razón entre carbonos y los grupos OH no debe ser mayor a 3:1. El fenol es un miembro más pequeño de este grupo y contiene 6 átomos de carbono y solo uno de OH. Los demás monofenoles poseen mayor número de carbonos y solo el grupo OH, por ello son insolubles en el agua. Los difenoles y polifenoles son con más de un grupo de OH, presentan mayor solubilidad en el agua. Vamos a otra característica, el punto de ebullición, el punto de fusión. El de ebullición en general presentan altos puntos de ebullición debido a la presencia del puente de hidrógeno. Ya el punto de fusión son altos comparados con la de los alcoholes. Esto se debe a que están unidos por fuerzas intermoleculares, más fácil de vencer. Vamos a las propiedades químicas. Las propiedades de los fenoles están influenciadas por sus estructuras en la reacción que se presenta a la derecha de este texto de acá. El fenol cede el protón al agua para formar un ion hidróneo. De acuerdo a esto, el fenol se comporta como un ácido. ¿Ya? Esto es en la estructura química, en las reacciones químicas, cuando ya eso van a ver después, de acuerdo al número de electrones y protones que tenga cada número de elementos, como el hidrógeno o el oxígeno. Sí, cuando forma una reacción o cuando
entra en contacto con otro producto, ellos liberan o ceden electrones o protones y se forma la unión de estos productos. Ya, y cuando no se pueden unir, ¿qué hacen? Se repelen. Es como cuando usted se ha visto, usted echa un poquito de aceite al agua. Se ha visto que el aceite y el agua nunca se unen, siempre están dispersos, se separan. Ya es por esta situación, ¿no es cierto? Este es el famoso, por aquí hablaban del grupo aldehído, el grupo OH, ¿ya? Que tienen bajos contenidos y algunos tienen alto contenido de hidrógeno más que todo, ¿ya? Y por eso no pueden adherirse o unirse al agua. Si se compara a la constante de acidez de los fenoles con las del agua, los alcoholes y los ácidos carboxílicos, se puede concluir que los fenoles son ácidos más fuertes que el agua y que los alcoholes, pero más débiles que los ácidos carboxílicos. Bueno, seguimos. Aquí hay algo de literatura sobre la síntesis del fenol. Existen varios métodos para obtener compuestos fenólicos, entre ellos se cuentan la hidrólisis del clorobenceno, la hidrólisis del clorobenceno para obtener el fenol. El clorobenceno se trata con una solución de hidróxido de sodio a ebullición y alta presión. Bueno, esto es ya en la práctica, sí. Eso todavía no vamos a meternos muy a fondo. La producción de fenol a partir del benceno sulfonato de sodio también, ¿no es cierto? Esto es en la práctica, aquí en la teoría se van a confundir mucho. Seguimos. Vamos con las reacciones de los diferentes de los fenoles. Tenemos tres reacciones donde los fenoles actúan como nucleófilos y la reacción donde los fenoles actúan como electrófilos y también como catalizadores. Con los nucleófilos, el anillo aromático descoliza los pares de electrones y estos son menos disponibles en la protonación. Recuerda que el grupo R es un activante frente al ASEAR y por lo tanto cede densidad electrolítica del anillo, ¿ya? Si no entienden, vamos a tratar de la próxima clase explicarles más internamente, vamos a integrarlo más dentro de estos anillos, ¿sí? Para que ustedes vean cuando ceden electrones y cuando receptan electrones, ¿sí? Bien, si no entienden, ¿ya? Aquí tenemos, dice aquí, el pKb del éter fenólico o el pH del éter fenólico es de 6.5 frente al éter alquínico, que es 2. Cuando es 2, es altamente ácido, ¿sí? Pasado de 6.5 es neutro, ¿ya? El éter fenólico es más difícil de protonar que el alquílico, pero una vez protonado, aunque sea en pequeña proporción, el catión que resulta tiene un comportamiento interesante. Los éteres fenólicos siempre rompen o se rompen en medio ácido. Aquí está, miren, dando lugar al fenol. Considera el grupo del fenol como el mejor saliente de la molécula. La reacción con electrófilos. Como ya hemos visto repetidas veces, el grupo OH de un fenol aumenta la densidad electrónica del anillo aromático al que está unido. Ya las formas resonantes lo demuestran. Los pares de electrones sin compartir el oxígeno están deslocalizados hacia el anillo aromático. Bien,
Las posiciones con mayor densidad electrónica son el orto y para, y estas serán las atacadas por el electrófilo. ¿Ya? Tenemos aquí la reacción con catalizadores, fusión alquímica. ¿Qué significa la reacción con catalizadores? ¿Ya? Esto significa, por decir, cuando quieres hacer un producto secundario, terciario, por decir, le quieres dar le quieres dar aroma o le quieres dar olor, o un olor agradable, ¿qué hace? Lo fusiona, lo une, pero ¿cómo se lo fusiona o cómo se lo une? Ahí debes utilizar un medio físico. ¿Cuál es el medio físico? La calor, la temperatura, ¿no es cierto? Sí. Hay algunos que también utilizan la electricidad, ¿ya? Esos son los medios catalizadores para formar la reacción, ¿sí? Miren, ¿ya? Los fenoles en diferentes industrias. Ya terminamos. Uso y aplicación del fenol. Tenemos aquí como resina fenólica para la industria de los abrasivos. ¿Cuáles son esos? Tenemos el esmeril, la lija. Se han visto ustedes que son materiales altamente ásperos, ¿sí? Fabricación de alquilfenoles para aditivos de aceites lubricantes, los adhesivos para la industria maderera y zapatera. Se han visto el pegamento cuando se destapan los zapatos. Uno va a reparar los zapatos y el zapatero, ¿qué te hace? Te aplica esa, ya ni me acuerdo cómo se llama, esa mezcla bien áspera o bastante, tiene un olor característico, ¿no es cierto?, como alcohol. Ya incluso los chicos de la calle utilizan esos pegamentos para otras cosas negativas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, resinas para laminados decorativos e industriales, las curtientes orgánicas y anilina, la fabricación de nonilfenol y derivados etoxilados, barnices aislantes de conductores, los abrasivos revestidos, los aditivos conservadores en cosméticos, la fabricación de baquelinas, la loseta para los pisos, fabricación de conservadores de madera, resinas para la industria metalúrgica, la fabricación de colorantes, fabricación de bisfenol para resinas epóxicas y policarbonatos, fabricación de la caprolactana o el nylon. No sé si conocen ese nylon, cuando se va a pescar al río, ¿no es cierto? Tenemos aquí, bueno, eso son los famosos alcoholes y fenoles. ¿Cuál es la parte más importante? La tarea. Usted va a realizar mediante un organizador gráfico, ¿sí?, cuáles son los diferentes alcoholes y fenoles que hemos visto aquí, ¿sí? Y me envían a mi correo. Ya, bueno, eso es un poquito medio largo, pero solo me nombran nada más, los nombres nada más. No quiero que me pongan el concepto, el contenido de esos diferentes alcoholes y fenoles, ¿ya? Habían dos grupos, ¿no es cierto? ¿Sí? O también su composición química, que eso no quiero, simplemente los nombres nomás me envían. Bueno. Nos hemos pasado, chicos. Espero que no tengan problema con otro profesor. Ya no estaba en mis manos. Hubo una reunión que se pasaron de la hora.
Bueno, alguna inquietud, alguna pregunta me la hacen conocer por interno, ¿ya? Se me cuidan, pasen bien, niños. Chao. Igualmente, Lisa.